Esta es la predicación de la Iglesia Cristiana de Cristo Viene de Algeciras, correspondiente al domingo 20 de febrero de 2022. Esta mañana leemos un texto un poquito largo, que es el capítulo 9 del Evangelio de Juan, el capítulo completo, que dice lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Mientras dura el día, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Entonces le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él le dijo: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él contestó: que es profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis escuchado. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde ha salido. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abría los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoro. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hasta aquí la lectura de la Escritura, la palabra del Señor en esta mañana.
¿Por qué ocurren cosas malas en el mundo? Y esta mañana nos hemos levantado con el inicio de una nueva guerra, ahora en Europa, de la invasión de Rusia en Ucrania. Nos preguntamos, ¿por qué ocurren cosas malas en el mundo? Esta pregunta, formulada así de una manera casi infantil, me la podría hacer, de hecho me la hace mi hija que tiene 7 años, es una de las preguntas más desconcertantes a las que nos podemos enfrentar. ¿Por qué alguien nace ciego? Es una manera más concreta de hacer la misma pregunta. Jesús y sus discípulos se encuentran en el camino con un ciego, en el versículo 1 del capítulo 9 que hemos leído. Los discípulos le preguntan a su maestro por la razón de ello. Ellos asumen que la razón tiene que ver con el pecado. El razonamiento es sencillo, el pecado es la causa por la que ocurren cosas malas en el mundo. Así que si aquel hombre era ciego, solo podía deberse a que él hubiera pecado o que sus padres hubieran pecado. Pero su ceguera no podía deberse a que él hubiera pecado porque era ciego de nacimiento. O sea que era ciego antes de que pudiera pecar, antes de que pudiera tener ninguna acción pecaminosa. A menos que se pensara que desde su mismo nacimiento ya estuviera dominado por el propio pecado, como pensaban los fariseos. En el versículo 34 que hemos leído, tú del todo naciste en pecado. En otra versión, tú que de pies a cabeza naciste envuelto en pecado. ¿Pretendían los fariseos que ellos no habían nacido en pecado? Entonces, ¿por qué el pecado de este hombre valía más o pesaba más que el suyo? Pues que ellos no estaban en pecado. El caso es que la otra opción era quienes hubieran pecado fueran sus padres. En el Pentateuco tenemos una tradición a la que podríamos llamar como solidaridad intergeneracional, por lo que las consecuencias del pecado se sufren de una generación a otra hasta la tercera o cuarta generación. Tenemos incluso 2 versiones en el propio Pentateuco en relación a esta solidaridad intergeneracional, y hay una otra versión que modifica en que mientras que la maldición, el pecado, va hasta la tercera o cuarta generación, la gracia de Dios, la misericordia de Dios llega a 1000 generaciones. Sin embargo, tenemos otra tradición contraria, que es la que encontramos los profetas, especialmente en Ezequiel, en la que se rompe esa transferencia del pecado de una generación a otra y cada uno es responsable de su propio pecado. Como dice el profeta Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. En el capítulo 18, versículo 20 del libro de Ezequiel. Por su parte, la tradición de pensamiento cristiano, sobre todo de la Iglesia occidental, tanto de las iglesias católicas como protestantes, en oposición a las iglesias orientales, que el tratamiento es distinto, tenemos una explicación similar a esta discusión que hemos visto en el mundo judío sobre el pecado, sea el pecado propio, el pecado de generaciones anteriores, es lo que se conoce como el pecado original, que lo formuló como tal, como doctrina en el siglo IV San Agustín, en el que explica que haya mal en el mundo. Sin embargo, vemos que la respuesta de Jesús es sorprendentemente distinta. Versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, que Jesús no está señalando el pecado como causa de su ceguera. Es más, Jesús no está señalando hacia atrás, hacia ninguna causa como explicación del hecho de que esta persona sea ciega, sino que apunta hacia adelante, hacia el propósito de salvación de Dios. Lo importante no es saber el por qué, sino qué es lo que Dios está haciendo a partir de esta situación dada. En nuestra tradición de pensamiento cristiano occidental, pensamos que el saber la causa de algo supone conocer ese algo, y por eso siempre estamos interesados en conocer las causas de un fenómeno en concreto. Sin embargo, la Biblia en su conjunto no pone el foco tanto en las causas por las que la explicación estaría en el pasado, sino que está interesada en la finalidad por la que el foco está en el presente y sobre todo en el futuro.
Lo importante no era por qué aquel hombre era ciego, sino que Dios, a través de Jesús el Mesías, estaba haciendo con su ceguera. Y así es como está construida la Biblia, no centrada tanto en que haya una causa en el pasado que explique nuestro presente, sino en lo que Dios está haciendo en nuestro presente y lo que hará en el futuro del mundo. En la Biblia, la existencia del mal, del dolor o del sufrimiento no está del todo explicada, como si tuviéramos un sistema cerrado de pensamiento con todas las respuestas, cosa que nosotros los cristianos a menudo pretendemos. Aunque es verdad que la existencia del pecado, del mal y de la muerte como poderes realmente existentes en el mundo, que es una de las aproximaciones que tiene la Biblia, se acerca a una explicación sobre la presencia de las cosas malas que ocurren en el mundo, pero nunca se especula acerca de por qué, de su causa o de si podría ser la situación de forma distinta. De hecho, en este contexto Jesús dice que Él es la luz del mundo, versículo 5. En todo el capítulo tenemos ese contraste entre estar en la luz y estar en la oscuridad. De manera paradigmática, el ciego vive en la oscuridad, pero Dios a través de Jesús y en su gracia, su misericordia, cura a este ciego, por lo que pasa de la oscuridad a la luz. Y ese paso se convierte en un proceso por lo que él llega a comprender y por tanto a ver quién es realmente Jesús. Primero confiesa que solo sabe que un tal Jesús es el que le ha dado la vista. Vemos el versículo 11 y el versículo 15. Los fariseos discuten entre sí porque ha quebrantado el sábado, Jesús ha quebrantado el sábado, así que alguien que no cumple la ley solo puede ser un pecador. Pero otros argumentan que alguien que sea pecador no puede hacer estas señales que él hace, versículos 15 y 16. Por tanto, hay discusión entre los fariseos acerca de Jesús, nuevamente, igual que vimos la semana pasada. Así que, preguntado de nuevo, el que había sido ciego dijo que Jesús era un profeta, versículo 17. Para más adelante, interrogado por el propio Jesús, le acaba confesando como Señor. Por lo tanto, de no saber quién es Jesús, acaba al final del capítulo confesando que Jesús es Señor. Versículos 35 al 38. Jesús es el Señor que le ha curado el sábado y que no le ha rechazado porque su ceguera fuera resultado del pecado, como si hicieron los fariseos. Sin embargo, los que presuntamente ven, los fariseos, en realidad están ciegos porque no son capaces de reconocer a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Así que su pecado les está cegando, el pecado de incredulidad. El contraste es claro. El ciego que no veía ahora es sanado de su ceguera, pero no solo ve con la vista, sino por medio de la fe, reconociendo a Jesús como Señor. Mientras los que ven son ciegos porque no reconocen a Jesús como Mesías, así que siguen dominados por el pecado que los lleva a la incredulidad. Jesús es la luz del mundo, pero ¿qué hace la luz? Al principio del Evangelio de Juan, ya se nos ha dicho que Jesús es el Verbo, y como la palabra es la fuente de la vida. Esta vida es la luz de los hombres, versículo 4 del capítulo 1. Esta luz resplandece en medio de las tinieblas, pero las tinieblas no la dominaron. Versículo 5. Y es interesante recordar este versículo en un día como hoy, que la luz resplandece en medio de las tinieblas de la guerra, pero las tinieblas no la dominaron. No la dominan. Y este comienzo del Evangelio de Juan nos remite a otro comienzo, el de Génesis. En aquel principio Dios creó cielos y tierra, Génesis 1:1. Pero en la tierra reinaba el desorden y el caos, ya que las tinieblas estaban presentes en el comienzo de esta primera creación. Versículo 2 de Génesis 1. Sin embargo, Dios, por medio de su palabra, crea la luz
y viendo que la luz era buena, separó la luz de las tinieblas. Versículos 3 y 4. Veis que el principio del Evangelio de Juan y el principio de Génesis son equivalentes, ¿no? Corren los dos paralelos. Y aquí hay algo muy significativo, es que desde el comienzo de la creación tenemos la presencia de las tinieblas en el mundo. Antes de Génesis 3 ya tenemos el comienzo de la creación. El comienzo mismo de la Biblia, en el versículo 2, ya tenemos la presencia de las tinieblas en el mundo. Pero no se nos dice el por qué. Solo se nos dice que la primera acción por la que Dios va dando orden a ese mundo es la creación, por medio de su palabra, de la luz, para que las tinieblas tengan un ámbito acotado y limitado. Por lo tanto, ahora el Evangelio de Juan nos dice que aquella palabra creadora y dadora de vida era en sí misma luz que resplandecía sobre las tinieblas, pero que aquellas tinieblas no han podido sofocar la luz de la palabra creadora. Y aquí comienza la victoria de la palabra sobre las tinieblas. Esa palabra creadora, dadora de vida y de luz, que es Jesús el Mesías, ahora está haciendo retroceder la oscuridad de la ceguera de los seres humanos para que lo conozcan a él como Mesías e Hijo de Dios. Y este es el mensaje central de este capítulo 9. La palabra creadora y dadora de vida y de luz, que es Jesús el Mesías, está haciendo retroceder la oscuridad de la ceguera de los seres humanos, para que puedan verle a él como Mesías e Hijo de Dios. Este es el propósito declarado del Evangelio de Juan, que nos ha narrado lo que en todo el Evangelio está narrándonos lo que Jesús hizo. ¿Para qué? Con un propósito, para que creamos que Jesús es el Mesías e Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida por medio de él. Este es el propósito del Evangelio, Juan 20, 31. Por eso, retomando la pregunta del principio, ¿por qué ocurren cosas malas en el mundo? Lo importante no es por qué, sino para qué. Las tinieblas han estado presentes en el mundo desde el inicio de su creación. Y hay algo que no podemos explicar del todo, que no podemos racionalizar del todo, que no podemos encerrar en un sistema conceptual del todo, ni que nuestra lógica lo puede agotar. Pero lo importante es lo que Dios empezó a hacer a partir de ese mismo momento. Dar forma a esa creación por medio de su palabra creadora, haciendo que la luz de su palabra resplandezca con más fuerza. Y ha seguido poniendo orden allí donde su luz permite que le reconozcamos como Mesías y Señor. Las tinieblas de la guerra hoy retrocederían si se reconociera a Jesús como Mesías y Señor, y no se usara como legitimación de ningún interés particular, sino si por encima de la lealtad a cualquier Estado o nación o a cualquier interés económico, político, partidista, la única lealtad de vida fuera la de Jesús como Mesías y Señor. Si esta fuera la adoración que estuviéramos dando como sociedad en el día de hoy, las tinieblas de la guerra estarían retrocediendo. Así que Dios ha seguido poniendo orden allí donde su luz permite que le reconozcamos como ese Señor. Ha dado comienzo a una nueva creación en su primer día, en la luz de la resurrección, de manera que las tinieblas del mal, del pecado y de la muerte han sido vencidas, y consumará dicha victoria con su nueva creación. Antes hemos dicho que los fariseos consideraban a aquel hombre ciego, que había nacido completamente en pecado y por ello era culpable de su propia situación.
Así que aquel ciego no solo tenía la desgracia de ser ciego, sino que además era excluido por ello. O sea, tenía el estigma de ser ciego y la culpabilidad de serlo. Y eso le llevó a que ser incluso excluido de la propia sinagoga cuando existe la sospecha de que él está confesando a Jesús como Mesías, ¿no? Los fariseos podían estar seguros detrás de aquella teología porque no eran ciegos y probablemente sus hijos tampoco lo serían. Sin embargo, una teología que solo busca su propia seguridad siempre tiene a alguien que condenar. Recordemos a los amigos de Job, que insisten que su situación, la situación de Job, es fruto de su pecado. Job se resiste a esa idea. Claro, él está sufriendo, sus amigos no. Y él se reivindica a sí mismo. Pero el libro de Job rechaza esta idea del pecado como causa de la enfermedad, no solamente la enfermedad, porque Job no solamente tiene una enfermedad, sino que sufre un montón de calamidades. Es abandonado por su familia, sus hijos fallecen, lo pierde todo a nivel económico y encima está enfermo. Y el libro nos dice, no, la consecuencia de esto, de esa situación, no es el pecado. Pero el libro termina sin dar una explicación. Solo pide una entrega de fe completa a Dios. Y por eso decimos, no hay una explicación de la causa última del por qué esas tinieblas aparecen en el primer día, antes del primer día de la creación. Pero el caso es que están. Y lo importante no es el por qué, sino que Dios está implicado, entregándose a sí mismo, a su creación, la persona, a través de su palabra, de su Hijo, para acabar con la presencia de las tinieblas, con el pecado del ser humano que actualiza con su acción esas tinieblas y da como resultado, tanto individual como socialmente, innumerables catástrofes. Y que Dios está poniendo orden en esta creación para traer una nueva creación, para dar lugar a una nueva creación. Esto nos debe alertar de creernos seguros detrás de una determinada teología. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hace tu teología por ti? Y sobre todo por los otros. Hay personas que defienden una teología X, la que sea, me da igual, a capa y espada, y a veces literalmente, para sentirse seguros, para salvaguardar su propia seguridad, y no le importa inmolar en cualquier altar a los otros que no se conformen o que no acepten o que no asientan a esa teología. ¿Qué hace tu teología por ti? Y sobre todo por los otros. A los fariseos les iba bien, pero a costa de excluir al ciego y estar aquí el pobre hombre allí en el camino a ver si alguien le daba alguna moneda, viviendo de la mendicidad. Hay muchas teologías que dan seguridad a quienes las defienden, pero acaban siempre condenando a alguien, a aquellos que no se conforman a esa teología. No es importante solo una teología correcta. Hay quien está obsesionado por tener la teología correcta. No es importante solo una teología correcta. La teología correcta es importante. No lo voy a decir. No seré yo quien defienda lo contrario, siendo teólogo, claro. Sino cómo y en qué contexto usamos y vivimos esa teología. No solamente es importante tener la teología correcta, una teología ortodoxa. Muchos que han tenido teologías ortodoxas han sido legitimadores de grandes barbaridades. La cuestión no solamente es tener una teología ortodoxa o correcta, sino que en qué
contexto y de qué uso estamos haciendo de esa teología. Quizás estemos dejando ciegos en el camino y ni tan siquiera nos estemos dando cuenta. Pero quizás, como los fariseos, los ciegos seamos nosotros. Así que preguntémonos, no solo por cuán correcta es nuestra teología, sino cuánto amamos a partir de nuestra teología. Al igual que Jesús, que sanó a un ciego en sábado sin preguntar por su pecado.